Caminando entre páginas. Bienvenidas a todas, mi nombre es Ana y hoy caminaremos en las páginas del libro Chicas sabias en un mundo salvaje, en su capítulo 16, Confiabilidad, su fidelidad a los compromisos. La chica salvaje es poco confiable. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Se ha llevado consigo la bolsa del dinero y no regresará hasta el día de luna llena. Proverbios 7 del 19 al 20. La chica salvaje es digna de confianza. El corazón de su marido está en ella confiado. Proverbios 31:11. Nuestra autora comienza este capítulo contándonos la historia que ya todas conocemos, Hachi, el perro fiel, invitándonos a imitar a este animalito en nuestra relación que tenemos con nuestro Dios. Hablemos de la confiabilidad. La confiabilidad es un rasgo de carácter que debiera ser un distintivo en el carácter del cristiano. Llegar a este rasgo de carácter toma su tiempo. Algunos estamos en la lucha porque hemos entendido que este es parte de nuestra santificación, ser confiables. Y otros aún no se han enterado de la importancia que tiene para su santificación. Es mi oración que podamos tener un pequeño destello de la importancia que tiene el ser confiables al terminar este pequeño podcast. Nuestra autora ahondó en este rasgo de carácter viéndolo desde la ventana de la fidelidad al pacto dentro del matrimonio. Yo no soy casada, entonces no podría tal vez hablar como me gustaría de la fidelidad del pacto del matrimonio. E incluso este capítulo fue estudiado con chicas solteras y nos enfocamos básicamente en el pacto que Dios tiene con nosotros en la redención. Nuestro compromiso es con Cristo. Y a partir de ahí es que nosotras pudimos estudiar este capítulo. Si tú eres casada, tienes a un conjunto de chicas o de mujeres casadas, tal vez pueden enfocarlo como la autora lo enfocó en el capítulo dentro del pacto del matrimonio, pero nosotras o en el estudio que nosotras realizamos lo hicimos viéndolo en el pacto que Cristo tiene con nosotros, en el pacto de la redención. Nuestro compromiso es con Cristo. Él ha establecido un pacto con cada una de nosotras y es a través de este marco que yo abordaré esta clase. ¿Qué es un pacto y cuáles son sus implicaciones? Un pacto es un acuerdo entre dos o más partes que implica obligación, confianza, responsabilidad de ambas partes. Cuando cada parte cumple con esas características, entonces ambos son beneficiados. La fidelidad al pacto es indispensable porque de ella depende el bienestar del mismo, el bienestar del pacto. En la Biblia encontramos diferentes tipos de pacto. Por ejemplo, entre una nación y un rey, 2 de Samuel 5:3. También encontramos pactos que se establecían entre reyes. Un ejemplo lo encontramos en 1 de Reyes 5:12. También habla la Biblia sobre el pacto entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, Malaquías 2:14. Y por supuesto, no podría faltar el pacto entre amigos, como lo fue en el caso de David y Jonathan, 1 de Samuel 18:3. Encontramos distintos tipos de pacto donde ambas partes establecen un acuerdo y ese acuerdo implica obligación, confianza y responsabilidad de ambas partes para cumplir con ese pacto. Y cuando ellos cumplían con los pactos podían ser beneficiados y tenían pues buena recompensa, pudiéramos decirlo así, de cumplir con lo que se acuerda dentro del pacto. Ahora, el pacto que Dios estableció con nosotros para redimirnos lo encontramos por primera vez en Génesis 3:15, donde Dios promete que la simiente de la mujer aplastaría a la simiente de la serpiente, que es Satanás, y la simiente de la mujer es Cristo. Este pacto es de un carácter incondicional, lo que significa que nosotros no hacemos nada para que Él cumpla con su promesa, no así con los pactos mencionados antes. El pacto de la redención tiene un carácter incondicional, no depende de nuestras obras. Nosotros no tenemos que hacer obras para alcanzar la salvación, únicamente creemos, pero incluso ese creer, aunque es parte de nuestra responsabilidad, es una obra divina. Dios nos atrae hacia Él, nos hace nacer de nuevo y nosotros podemos creer en Él, pero es una obra divina. Entonces, este pacto es de un carácter incondicional.
los pactos mencionados antes, incluso el pacto del matrimonio entre los reyes, entre amigos que mencionamos al principio, no son pactos incondicionales, son pactos condicionales, donde claramente dos partes tienen obligaciones y responsabilidades. En el pacto de la redención del hombre tiene un carácter incondicional. Nosotros no podemos hacer nada para que podamos alcanzarlo. ¿Es nuestra responsabilidad manifestar gratitud? Sí, pero sin en cambio nosotros no podemos tampoco escaparnos de su mano una vez que hemos sido atraídos hacia él. Bueno, ese es otro tema que tomaría tiempo hablarlo. Y vamos a ir a la página 224 de nuestro libro, donde encontramos la cita de Malaquías, capítulo 2, versículos 10 y 11, versículos del 13 al 16, de la versión NBI, para que le demos lectura. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué, pues, profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se han cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como un testigo contra ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es un cuerpo y espíritu? ¿Y no traicionan a la esposa de su juventud? Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Malaquías 2, del 10 al 11, versículos 13 al 16, versión NBI. Ahora analicemos las características del pacto. Vamos a hablar de las características del pacto en nuestra relación con Cristo, lo que significa, y en nuestra relación con otros. Y lo que Cristo hace en nosotros no debe de quedarse únicamente en nosotros, siempre se extiende a alguien más. En primer lugar, tenemos los pactos que están basados en el carácter de Dios. ¿Qué significa eso en nuestra relación con Cristo? Que Dios nos ha unido a Él por medio de Cristo y nos ha aceptado. Jamás, nunca se acordará de nuestros pecados, como lo dice Isaías 43:25 y Efesios 1:6. ¿Pero qué significa en nuestra relación con otros? Los pactos que están basados en el carácter de Dios. Cuando yo soy fiel a mis relaciones, siempre en el marco de la santificación y la justicia, estoy mostrándole al mundo el carácter de Dios. Número 2. Un pacto une. El propósito del pacto es unir. En nuestra relación con Cristo significa que hemos sido unidos a la familia de Dios por medio de Cristo, que somos parte del cuerpo de Cristo y que somos importantes y necesarios en ese cuerpo. Efesios 4 del 1 al 16 podemos encontrarlo. Ahora, ¿qué significa esto en nuestra relación con otros? En el mundo hay dos familias, la del diablo y la de Cristo. Los hijos de Dios hemos sido llamados a ser de un mismo pensamiento y para lograrlo necesitamos saber cómo piensa Dios y para eso debemos leer la Biblia. Somos parte de un cuerpo y hemos de caminar en sintonía con ese cuerpo. Nuestra cabeza es Cristo. Por lo tanto, necesitamos conocer a Cristo, necesitamos conocer cómo piensa Él, cuál es su carácter de Él, para que nosotros podamos vivir en ese cuerpo de manera adecuada. Número 3. La infidelidad de un pacto profana a Dios. ¿Qué significa esto en nuestra relación con Cristo? Cuando yo soy infiel a Dios al cometer pecados o al omitir obligaciones en mi responsabilidad, creo una distancia entre Él y yo que traerá dolor. A veces pensamos que pecamos y no pasa nada, y no lo confesamos, y no nos arrepentimos, y sin darnos cuenta nuestra relación con Dios también se enfría. Es tan importante el arrepentimiento diario, es tan importante la confesión de nuestros pecados delante de Dios de manera consciente. Esto no para salvación, sino para cultivar nuestra relación con Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestra relación con otros? Fuimos creados para las relaciones interpersonales y cuando pecamos en contra del otro se comienza a crear distancia que trae dolor.
La relación que tenemos con Cristo, donde alimentamos nuestra relación, donde confesamos nuestros pecados, donde pedimos perdón, donde incluso asumimos la responsabilidad o el castigo que se nos es dado por cometer ciertos pecados. Lo mismo sucede en nuestras relaciones. Es tan importante que podamos admitir cuando pecamos. Es tan importante entender que las relaciones se alimentan y que si no son alimentadas, entonces se crea distancia entre unos y otros. Y lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Si nosotros no alimentamos nuestra relación con Dios, se va creando una distancia y nos vamos separando hasta que nos sentimos desconectados. Por eso es tan importante caminar y prestar atención a nuestra relación con Cristo, porque de ella va a depender nuestra relación con otros. Número 4. El matrimonio refleja la naturaleza del pacto. El matrimonio es la sombra más intensa en la tierra del amor de Dios, de la relación que existe dentro de la Trinidad. Esto significa en nuestras vidas, aunque nosotras o muchas de nosotras no estamos casadas, pero sí hemos entendido lo valioso que es el matrimonio. Entonces hemos de honrarlo con nuestras palabras, pensamientos, actitudes y oraciones. Es tan importante que nosotros los solteros oremos por los matrimonios que están a nuestro alrededor. Oremos por la fidelidad de esos matrimonios entre ellos. Lo honremos con nuestras palabras. Que no hagamos expresiones expectantes de por eso no me caso, o para qué quiero sufrir, o aguantar a un hombre para qué. Sino que podamos honrar el matrimonio con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, incluso con nuestras actitudes. Respetar, saludar, acercarnos de manera respetuosa al esposo aún de nuestra amiga. Hemos de ser tan cuidadosas en esto y hemos de honrarlo porque lo creemos. La última característica es esta: evitar la infidelidad es algo crítico. ¿Qué significa esto en nuestra relación con Cristo? ¿Y quién dijo que es fácil seguir a Cristo? Se nos concedió padecer por él, Filipenses 1:29, y en el mundo tendremos aflicción. Ser fieles no es algo sencillo. Para ser fieles se necesita determinación, ser conscientes de la relación que tenemos. En nuestra relación con Cristo se nos concedió no solamente que lo conociéramos a Él, sino que también padezcamos por Él. Y es ahí donde mostramos la fidelidad que podemos tener a Él aún en medio de la tribulación, aún en medio de la aflicción que el mundo puede causarnos, ser fieles al pacto que tenemos con Él. ¿Cómo luciría esto ahora en mis relaciones? Una manera sería esta: yo estoy siendo fiel a mi hermano, yo estoy siendo fiel a mi hermana, cuando yo la veo que está pecando, y voy y hablo con ella, y le ayudo a entender su pecado, no para lastimarla, sino para reprenderla, como la palabra nos enseña. Santiago 5:20 nos insta a hacer esto. Somos fieles con ellos cuando tratamos de ayudarlos a ser fiel a Cristo. Entonces, podemos darnos cuenta de cuán importante es que nosotros podamos trabajar en la fidelidad al pacto. Cuando entendemos que nuestras relaciones interpersonales no se tratan de nosotros sino de Dios, es el primer paso para el cambio. Solo es el primer paso, pero el camino es muy largo. Se necesita valor, esfuerzo, determinación para vivir en las relaciones interpersonales a la luz de nuestra relación con Cristo. Esto significa que perdonamos a nuestros prójimos, que perdonamos a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros maestros, nuestros jefes, nuestro pastor, no porque se lo merezcan, sino porque yo he recibido el perdón de Cristo. Colosenses 3:13. Amamos a nuestro prójimo, no porque se lo merezca, sino porque yo he sido amada. Efesios 5. Me someto a mi jefe, no porque sea el mejor líder, sino porque Dios me ha mandado a hacerlo. Romanos 13:1 y 1 de Pedro 2 del 18 al 22. Honro el matrimonio, no porque haya sido testigo de lo maravilloso que es, sino porque sé que es la idea de Dios. Génesis 2 del 23 al 25. Guardo el secreto porque el que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Proverbios 17:17. Soy paciente con aquel que no merece mi paciencia, porque Dios es paciente conmigo. Colosenses 3 del 13 al 15. Soy justa en mis relaciones, porque Dios es justo. Aconsejo al otro y estoy dispuesta a caminar
con él o con ella, no porque sea una buena persona, sino porque Dios ha intervenido en mi vida y ha caminado conmigo. Efesios 2 del 1 al 10. Reflexionemos un poco. Yo sé que lo que sé de Cristo me ha tomado, por decirlo así, 6 años para saberlo, y me tomará otros 6 para entenderlo y otros 6 más para vivirlo. Tenemos un evangelio tan precioso, tan grande, que es más grande de lo que podemos vivir, que es más grande de lo que podemos caminar de manera intencional, nos rebasa. Y sin embargo, eso no nos debe de detener a conocerlo. Hemos de conocerlo, hemos de disciplinarnos para conocer la obra de Cristo, y Él obrará en nosotros y se producirá un cambio de manera tal vez casi inadvertida, pero el efecto compuesto de lo pequeño que se haga cada día traerá una suma no solamente de conocimiento, sino de una transformación en nuestras vidas. Hace ya 3 años, en agosto, pasé por una crisis acerca del tema de la confiabilidad, y en mi diario, después de hablar con Dios al respecto, escribí: Él fue bueno al hacerme comprender 3 cosas. Yo lo he hecho. Anita, tú jamás podrás, por mucho que te esfuerces, ser tan confiable y discreta en tus relaciones. Pero yo, Jesús, ya lo hice por ti. Yo lo he hecho, me decía el Señor. Y escribía: Anita, tú jamás podrás, por mucho que te esfuerces, ser tan confiable y discreta en tus relaciones. Pero yo, Jesús, ya lo hice por ti. Anita, tampoco podrás amar, cuidar, por mucho que te esfuerces, tus relaciones. Pero yo ya amé y cuidé de tus relaciones como jamás podrás hacerlo tú. Y esta última fue porque a veces el pensamiento de fracasaste, la regaste en esta relación, no tienes el carácter para enseñar o acercarte a Dios, suena tan fuerte en nuestras mentes que parece verdad. Y fue entonces que Dios me dijo: Anita, por favor, no creas que necesitas méritos para poder acercarte a mí. No, más bien, necesitas admitir que no eres capaz de ser tan confiable y discreta, y que necesitas de mí para poder caminar con sabiduría en cada una de tus relaciones. Tal vez muchas de nosotras nos sentimos poco confiables o nos damos cuenta que necesitamos trabajar mucho en la confiabilidad. Y ese es un primer paso. El primer paso de entender: necesito trabajar en esto y poder ir al Señor y poder hablar al respecto. Yo lo hice. Yo he hablado con el Señor respecto a este rasgo de carácter, de su carácter, que necesito cultivar en mi propia vida y que necesito que el Espíritu Santo obre en mi vida y me ayude a hacerlo. El Señor fue tan bueno al traerme estas verdades a mi mente. El Señor ha sido tan bueno y tan fiel al ayudarme en este proceso de tener una vida confiable para otros. No lo he alcanzado todo, pero prosigo a la meta. Prosigo en la lucha, prosigo buscando y anhelando que el carácter de Cristo sea puesto en mi vida a medida que lo conozco, a medida que avanzo en la comprensión de lo que Él hizo, de quién es Él y de cómo obra. Y puedo mirar hacia atrás en mi vida y puedo reconocer muchas cosas que hay ahora en mí que no estarían si no fuera por su pura gracia y su pura misericordia. Así que te animo nuevamente. No menosprecies los 10 minutos, los 15 minutos, los 5 minutos que puedes pasar con tu Biblia abierta, con tu corazón delante del Señor. No lo desperdicies. En estos días han sido difíciles para mí. He tenido una carga de trabajo tan grande que casi me desmorono. Y el otro día me senté y le dije al Señor: ya no puedo. Y vino a mí mi propio consejo: no desperdicies los 5 minutos que tienes. Y esos 5 minutos que tengo en las mañanas, los uso y leo su palabra. Y repito una verdad de su palabra a mi propio corazón y a mi propia mente. Y ha sido tan bueno para mí. He podido mirar su gracia. He podido ver cómo me fortalece, no solamente espiritual, sino de manera en mi ánimo. Me ha fortalecido físicamente. Y ha sido tan refrescador su palabra hacia mí. Así que te animo
a que no permitas que el orgullo se disfrace de piedad o de autoconmiseración y decir, no, yo no sirvo para esto, yo no soy confiable, yo no puedo. No permitas que el orgullo se disfrace así y te detenga. Ve al Señor con un corazón humilde y admite, no soy confiable y necesito que tú obres en mi vida para hacerlo. Necesito cultivar mis relaciones, necesito caminar contigo y créeme, el Señor será fiel en hacerlo, poco a poco, cada día, con un pequeño acto. Cada pequeño acto va a valer la pena. Así que te animo a continuar. Gracias por escucharme. Gracias por interesarte en este podcast y nos vemos en el siguiente capítulo. Que Dios te bendiga. Recuerda, por mucho que te esfuerces para ser confiable y discreta en tus relaciones, no podrás. Pero Jesús ya lo hizo por ti. Eso no significa que no te tienes que esforzar. Eso no significa que no tienes que cuidar tu corazón. Eso significa que con mayor esfuerzo has de invertirte en esta tarea. Que Dios te bendiga.